¿Se ve bien? Sí. Ya. Bueno, el título no se ve muy bien, pero decía más o menos sí que en tiempos de pandemia el diagnóstico de VIH puede ser aún peor, ¿ya? Entonces yo mostraba la pandemia de 1818, 918, y lo que era la realidad en el espacio riesgo, que después lo pusieron en espacio riesgo, que se enfermaban más, parece. La única diferencia es la conexión a equipo eléctrico, ¿ya? Pero la pandemia, entonces, ahí sí. Bueno, el VIH en comparación al SARS-CoV-2 es un virus que es un tercio más chiquitito, es un virus RNA que tiene dos hebras, a diferencia del SARS-CoV-2 que tiene una sola hebra, ¿ya? El SARS-CoV-2 mide 30.000 pares de base y este mide 10.000. Y bueno, una cosa interesante que antes de la pandemia, todos los virus eran como que descubiertos por el CDC de Atlanta, eran como los gurús del descubrimiento de grandes virus pandémicos, y la pandemia hizo una cosa diferente porque SARS-CoV-2 es el primer virus descubierto por la biología molecular, ¿ya? Cosa que nunca había ocurrido. Eh, a nivel mundial, UNOCIDA reportó que debido a la pandemia había habido una disminución de un 41% de los diagnósticos de VIH asociados al confinamiento por la pandemia, ¿ya? El CDC fue un poco más conservador y reportó solamente un 17%. Bueno, otros estudios en Estados Unidos, este es un paper de Lancet, encontraron valores mucho más altos, ¿ya? Dependiendo del estado, bueno, se ve Seattle, Providence, Minneapolis, pero los valores eran mucho más altos, que iban entre un 59 hasta un 65% de disminución de los testeos de VIH. Y en Chilito, en nuestra casa del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la disminución de diagnóstico de VIH bajó en un 69%, ¿ya? Por lo tanto, fue común a todos los países. Y no solo disminuyó el diagnóstico, sino que esto es súper importante porque nosotros, estas curvas son los genotipos, ¿ya? La integrasa, el tropismo y los genos de transcriptasa reversa proteasa, todos bajaron. Por lo tanto, no sabemos qué implicancia puede tener, no hemos hecho todavía los análisis en la resistencia que se pueden generar. Entonces, un estudio que tenemos pendiente es comparar los niveles de resistencia para estos blancos genéticos antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, en conclusión de esta primera parte, existe una tendencia preocupante de disminución sustancial de las pruebas de VIH en el mundo. Estos hallazgos sugieren que las nuevas infecciones por VIH pueden no estar siendo diagnosticadas y aún no estar siendo vinculadas a la atención y los servicios clínicos como consecuencia de la pandemia de COVID, ¿ya? Por lo tanto, se deben aumentar los esfuerzos para identificar pacientes y vincularlos a los servicios de VIH a medida que los entornos de atención médica vuelvan a funcionar por completo, que es un poco la realidad que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que hacer un poco de crítica. Esta es la realidad de Chile y tenemos que preguntarnos cómo llegamos a esto. Ya esto eran 6.000 y tantos casos y el 2020 bajaron, 2019 bajaron a 2000, a 6.000 y algo, y obviamente que estos valores no son reales, corresponden a valores que se deben un poco a lo que hablábamos recién, que no hubo testeo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo un país como Chile tiene casi 7.000 casos de VIH al año? Eso es lo que nadie se pregunta y nadie critica, ¿ya? Bueno, la estrategia 90-90-90, Chile no la cumplió. eh, Tenemos acá está Chile, y está bajo el 90, está más tiradito como el 70, ¿ya? Y los mejores índices que tuvo Chile fueron en el ingreso a terapia y en tener a los pacientes indetectables, ¿ya? Pero de Latinoamérica ninguno lo cumplió, la verdad, ¿ya? Y el desafío ahora es 95, 95, 95, y el 2030 se supone que la OMS supone o quiere tener, como el VIH, ya no como pandemia, sino que erradicado. Si nosotros no hacemos nada, o si seguimos haciendo lo mismo, creo que Chile de nuevo, al 2030, que nos quedan ya menos de 8 años, tampoco va a cumplir, ¿ya?
Entonces, aquí tenemos los resultados de la auditoría que hizo la Contraloría General de la República al gobierno, eh, bueno, al Estado chileno, digamos, cómo ha hecho el manejo del VIH, y fue lapidario. La estrategia ha sido mala, ¿ya? A pesar que los incrementos en dinero han sido siempre progresivos, perdón, acá está el dinero, nunca logró bajar la curva de casos, ¿ya? Y Chile, en este decenio que fue entre el año 2010 y 2019, que fue lo que evaluó, invirtió 560 millones de dólares, 560 mil millones de dólares en tratamiento, ¿ya? En contraparte, solamente 11 millones 900 mil dólares en prevención. Aquí hay una diferencia de casi 50 veces, ¿ya? Entonces, el gran problema de Chile es la prevención. Aquí hay una cosa que da un poco para reír y llorar. Estos son los posteos que ha hecho el MinSal durante estos 10 años en todas las plataformas asociadas a redes sociales que tienen que ver con el MinSal. En estos 10 años, hizo 10 publicaciones en Facebook, hizo 38 en Twitter y 11 en Instagram. O sea, nada. Ya. Entonces, eso es lapidario. O sea, ahí nos condenamos. ¿Y dónde están los jóvenes? En su celular. Entonces, el gran problema de Chile está radicado en el MinSal, el manejo exclusivamente médico que hace de la pandemia de VIH. Y esto se ve acá. En el fondo, el país ha apostado todo a tener a los pacientes con menos de 20 copias. Lo cual, como vimos en la otra diapositiva, como que lo logra. Pero no es suficiente. El tema está acá. ¿Ya? Si seguimos haciendo esto, va a ser como un saco roto. Vamos a estar invirtiendo dinero y dinero, pero nunca vamos a lograr la prevención. ¿Ya? Entonces ese es el desafío. Y bueno, una de las cosas que no ayuda mucho es el tema de la centralización del diagnóstico. Esto ocurre solamente en Chile. ¿Ya? Ningún país del mundo tiene esta estrategia un poco torpe de tener centralizado la confirmación en un solo laboratorio del país. ¿Ya? Como tan ridículo como mandar un auto de Arica, hacer una revisión técnica, porque solamente los mecánicos de Santiago pueden validar que un auto funciona bien. Y esto, la Contraloría General de la República le puso números, porque siempre habíamos sabido que por acá iba la confirmación y mucho más abajo iba la notificación, y los pacientes notificados son los que reciben terapia. Entonces, a marzo del 2022, perdón, de este año, el MinSal estableció que en realidad habían 15.800 personas confirmadas, pero no notificadas. O sea, muchos de ellos no están recibiendo terapia y son personas que están diseminando el virus en la comunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Varias estrategias. Acá solamente vamos a ver lo que tiene que ver con la presentación, que, bueno, el autotest es una de las estrategias que podemos hacer. Entonces, ¿cuáles son las pruebas o herramientas diagnósticas para VIH? Bueno, el objetivo es, la finalidad de la prueba diagnóstica es hacer una pesquisa, y esta pesquisa tiene que ser ante una sospecha de infección o enfermedad. En VIH es importante saber que se requiere de una etapa de confirmación. Entonces hay dos tipos de test siempre, uno que es de screening o tamizaje y uno que es de confirmación. ¿Ya? Eso tiene que ir sí o sí. El diagnóstico, el ideal es que sea precoz, es decir, que tenga un CD4 normal, más de 500. También puede ser tardío, menos de 350. Y bueno, muchos pacientes en Chile y Latinoamérica, lamentablemente, son pesquisados en etapa vacía, con CD4 menos de 200. ¿Ya? Bueno, y no esperar a esto, que algunos diagnosticados pueden ser con secuelas. Me imagino como muy tardío que el paciente con VIH pueda tener, no sé, sarcoma de Kaposi. En realidad demuestra que el diagnóstico fue demasiado tardío. Pero eso creo que todavía ya no ocurre en Chile. La pesquisa de VIH tiene que ser precoz. Mientras más precoz, mejor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir precoz? Que debe ser en el tiempo preciso, con el método más adecuado disponible. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos para diagnosticar VIH? Lo tradicional siempre ha sido, hasta ahora por historia, la prueba serológica. Ahí tenemos los test de ELISA de cuarta generación, los test rápidos y los autotest. Los autotest es lo que ahora vamos a hablar.
Pero no podemos olvidar las pruebas moleculares o basadas en ácido nucleico, que está la detección del RNA, el ADN proviral, y esta es una estrategia súper novedosa que va a cambiar un poco la historia del diagnóstico del VIH en Chile, esperamos, que son las estrategias combinadas, que se llama point of care testing, que en el fondo es hacer un diagnóstico bien al lado del paciente, ¿ya? Que es una estrategia novedosa que también les voy a comentar. Cuando se hace un testeo de VIH importan dos cosas bien, que es saber si la persona ha tenido situación de riesgo y con qué frecuencia, y también conocer el periodo de ventana de la herramienta diagnóstica que está utilizando. ¿Y qué es lo que va a ser situación de riesgo? Bueno, cualquier persona que tenga una relación sexual sin protección con una persona que no sabe el estatus de VIH, que es la realidad que ocurre en el mundo. Eh, bueno, aquí no alcanza a ver, pero la pregunta era cómo, dónde y con qué pesquisar VIH. Entonces es, ¿a quién quiero o debo hacerle el test de VIH? ¿Ya? Voy a ir a testear a poblaciones con baja prevalencia, podríamos decir como que para la población en general, entre 5 y un 1%, 0,5 y 1% de prevalencia, o voy a ir a testear a poblaciones de alta prevalencia, entre el 10 y el 15%, que no se pueden usar las mismas herramientas. ¿Ya? ¿Cómo voy a pesquisar? ¿Voy a hacer una pesquisa individual o voy a hacer un testeo masivo? Eh, ahí tengo que diseñar la estrategia de testeo. Eh, Tengo que conocer bien el número de sujetos necesarios para encontrar personas positivas, y el objetivo de la pesquisa oportuna siempre va a ser detectar probables infectados en personas perfectamente sanas. ¿Ya? Las pruebas tienen que tener una calidad, tiene que ser inocua, que no produzca daño, tiene que ser fácil de aplicar, fácil de interpretar, que genere un mínimo de molestia económica y que pueda ser confirmada por un gold estándar, que en VIH es un inmunoblot o un PCR cuantitativo. Entonces, esto es importante conocer para ver en qué estado de la evolución podrían estar las personas y con qué herramientas diagnósticas las voy a estudiar. ¿Ya? Entonces, acá está el RNA, que es lo más precoz. ¿Ya? Entonces tenemos la duda. ¿Este RNA es el que ingresó como inóculo de la persona que infectó a la persona, o es un producto ya de la replicación del virus? ¿Ya? Pero lo molecular, el RNA, es lo más precoz. Estamos hablando a los 10 días. ¿Ya? Después, a los 12, 13 días, viene la aparición del antígeno, que es la proteína 24, que es la proteína más precoz que aparece cuando ha habido una infección exitosa. Y alrededor de los 21 días aparecen los anticuerpos. Entonces esto lo tengo que tener claro para ver a qué población voy a testear y con qué voy a testear. Entonces podría ocurrir que si yo me pongo en este punto y utilizo un test rápido de cuarta generación, que dice que detecta la P24, pero como yo les decía ayer, nosotros hicimos 8.000 tests y no encontramos ninguna infección aguda por estos test rápidos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo que tener cuidado, y también importa ahí la prevalencia. Si yo voy a poblaciones de alta prevalencia, a lo mejor con un test rápido es suficiente, pero si voy a poblaciones de baja prevalencia, debería ir con herramientas moleculares. ¿Ya? Y es importante saber porque los autotest, por lo que veo, todos los que están disponibles son de tercera generación solamente. O sea, van a estar viendo de aquí para ahí. Entonces, por ejemplo, ayer se hablaba mucho de PrEP. eh, Tenemos que sí o sí, a esas personas con PrEP, evaluar con anticuerpos, serología y con biología molecular. Porque podríamos tener una biología molecular que es de negativo porque esa persona está tomando un medicamento que inhibe la replicación. Pero si lo detectamos aquí, bueno, esto podría estar bajo porque está tomando PrEP, pero sí van a estar los anticuerpos. Por lo tanto, sí tiene que ser una pesquisa con estas dos herramientas. ¿Ya? Y después aparece otro participante, que es el DNA proviral. Entonces, nuestra hipótesis es que el DNA proviral podría ser incluso más precoz. Y ahí está el tema de por qué la PEP, que también se hablaba ayer, es a las 72 horas. ¿Ya? Entonces podría ser de que 72 horas es como que toma el tiempo para que el virus se integre. ¿Ya?
y cuando se integra, ya es una infección de profil. Entonces, y este que se integra, echa a ocupar la maquinaria replicativa, y ese podría ser el RNA que empieza a circular, porque ya está integrado y empieza a replicar, ¿ya? Así que podría ser, como les decía, mucho más precoz. Ese es el DNA proviral. Y bueno, los test serológicos, fue históricamente, como yo les decía, este era un ELISA manual, y se confirmaba con Western blot, que era muy laborioso, que podía detectar VIH1 y VIH2, y este Western blot ahora es mucho más amigable que una maquinita, incluso es bastante barato, y de hecho ya está en método de evaluación en el ISP, que perfectamente podría estar en un laboratorio de mediana complejidad haciendo confirmación de VIH, y este test, que es como un Western blot rápido, puede detectar, aquí está todo lo que es VIH1, y aquí están las proteínas que discriminan VIH2, ¿ya? Y tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Sensibilidad del 99,3% y una especificidad del 98%, ¿ya? Bueno, estas son las características que deben cumplir todas las pruebas de laboratorio, ¿ya? En el VIH, obviamente, tiene que ser alta sensibilidad, es decir, que tenga una capacidad de detectar a todos los infectados, una alta especificidad, que tenga la capacidad de detectar como no infectados a quienes de verdad no lo están, ¿ya? Otros parámetros que deben ser evaluados, tiene que tener un alto valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de estar enfermo en el total de personas que resultan positivas, un alto valor predictivo negativo, que es la probabilidad de estar sano en un total de personas que resultan negativas. Y lamentablemente, estos parámetros dependen mucho de la prevalencia. Por lo tanto, si yo voy a un lugar que tiene una alta prevalencia, el valor predictivo positivo va a ser alto. Pero si yo voy a un grupo de personas que tiene una baja prevalencia, la verdad es que voy a tener una más alta valor predictivo negativo, y voy a confirmar solamente que las personas están negativas, pero no voy a atrapar a ninguno que está positivo. Por lo tanto, otro parámetro que debe ser evaluado es la razón de verosimilitud, que es independiente de la prevalencia, ¿ya? Y esos valores, bueno, tiene que ser, hay uno que es positivo, que tiene que ser mucho mayor que 10, y uno que es negativo, que tiene que ser mucho menor que 0,1. Eso está todo tabulado, ¿ya? Y aquí está el ejemplo de, nosotros usamos en esta estrategia de testeo del 2018, Alere, que es un test rápido de cuarta generación, y bueno, aquí no se ve muy bien, pero todos tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad. En el caso nuestro, con los 8.000 tests, encontramos 41 personas positivas, y teníamos 2 falsos negativos, que en el fondo está dentro del 5% de falso positivo, que es esperable para un test rápido, porque todos esos fueron a confirmación al ISP, y de esos 41 se confirmaron 39, ¿ya? Y eso igual dio una alta especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo, negativo, y valor de verosimilitud súper alto. Entonces ahí da rabia porque no lo habían hecho antes. Bueno, los test instrumentales también tienen que ser muy sensibles y específicos. Aquí están los test que se usan, el ELFA de cuarta generación, que son muy sensibles para pesquisar la proteína P24. Yo les decía que nosotros la única proteína P24 que detectamos fue con un ELFA, que fue un paciente que tenía más de 10 millones de copias, ¿ya? Y que un test rápido no lo pesquisó. Después está la prueba molecular, ¿ya? Esta es la determinación del RNA. Esta es una carga viral comercial, que el ISP comete el error de utilizarla en el algoritmo de confirmación. Ninguna carga viral comercial puede pesquisar o está validada para hacer diagnóstico. Entonces, malamente el ISP la utiliza para usar confirmación. ¿Y por qué no se puede usar para diagnóstico? Porque, por ejemplo, ninguna carga viral comercial puede detectar VIH2, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer el estudio y les va a dar indetectable, pueden ser negativos, y puede ser una persona que tiene VIH2. Después está el uso del DNA proviral. El virus del VIH se integra en los 46 cromosomas, ¿ya? Y donde está en verde, los cromosomas donde más se integra, ¿ya? Donde hay más copias integradas. Y esto un poco para ver lo complejo que va a ser las terapias de remoción para eliminar el virus, ¿ya?
Entonces el virus, bueno, entra acá en el citoplasma, donde replica, y una vez que replica en este punto es donde el virus tiene todas las posibilidades de hacer la transcripción reversa y cometer todos los errores, y ahí ocurren todas las mutaciones a vida y por haber que puede hacer el virus. Y una vez que hizo todo el CNA, se integra en el complejo de preintegración y pasa a través de los poros nucleares hacia el núcleo, eh, donde puede quedar en forma episomal circular, o puede quedar lineal o integrado, ¿ya? Entonces, esta es una nueva estrategia que hay que probar, porque cuando está integrado y uno demuestra la integración, eso es categórico de que hay infección por VIH. ¿Ya? Hay pruebas moleculares que también ya se utilizan, que son en tiempo real, para detectar esta integración, y la principal utilidad que tiene es con los niños recién nacidos, y obviamente con los anticuerpos no sirve hacer una ELISA porque vienen los de la madre, entonces se utiliza la biología molecular. Ahora, en mi opinión, esto se puede usar para todas las personas, ¿ya? Y lo que uno tiene que hacer es demostrar la integración. Entonces uno hace un PCR en que detecta un trocito del gen humano, que estas son secuencias ALU que solamente están en el genoma humano, y es donde el VIH busca integrarse. Y atraparlo con, pesquisando un trocito del virus, que puede ser el LTR o puede ser... Entonces, si eso me da positivo o reacciona, eh, esto puede ser usado por biología molecular y en tiempo real, yo demostré la integración, ¿ya? Y eso puede ser más precoz que detectar el RNA, como yo les decía, y eso va reforzando la idea de que en VIH, mientras más precoz el diagnóstico, va a ser mejor el manejo clínico del paciente. Después hay una estrategia que son más novedosas, que son los PCR de tercera generación. Entonces los PCR de primera generación, no sé si a ustedes les tocó ver, pero eran todos los PCR cuando uno ve la bandita, ¿ya? Estos son de punto final. Todas las cargas virales de los resultados que a ustedes les llegan son PCR de segunda generación, que es el PCR en tiempo real. Y ahora hay un PCR de tercera generación que es muchísimo más sensible, que está relacionado con el tiempo real, pero pasan por una maquinita que hace microemulsiones, y en el fondo un tubito lo digrega en 20.000 gotitas, y es como hacer 20.000 PCR simultáneamente, por lo tanto le da una ultra sensibilidad, y son las estrategias que se van a probar para demostrar que hay remisión del virus, ¿ya? Y después tenemos esta noticia que llegó en junio, que lo nombró ayer el doctor eh, Valdés, que nosotros pensábamos que la lucha iba a ser tan intensa como los test rápidos, pero el 16 de junio se aprobó utilizar los test visuales, pero como la modalidad de autotest, ¿ya? Y bueno, la sensibilidad tiene que ser alta, la especificidad también. Lo curioso es por qué le pusieron una especificidad más alta que la de los test rápidos. Aquí alguien no entendió, pero da lo mismo, porque aquí todo esto pasa a confirmación igual, ¿ya? Entonces, el autotest tiene ventajas y desventajas, ¿ya? Dentro de los argumentos a favor está la posibilidad de un aumento notable del conocimiento del Estado con respecto a la infección por el VIH, una mayor confidencialidad, es decir, que es mejor que hacerlo solo, una mayor comodidad, la autonomía y empoderamiento, que también lo nombró el doctor Valdés en uno de los estudios, que la persona, como se hace el autotest, ya pasa como un desafío de mantenerse siempre negativo, ¿ya? Eso es la autonomía y empoderamiento. La posibilidad de suprimir el estigma que rodea las pruebas de detección del VIH, y bueno, menos recursos y personal necesario para hacer el test. Y dentro de los argumentos en contra está una mayor posibilidad de resultado inexacto. Eso es importante saber, y a los farmacéuticos que les va a tocar vender los autotest van a tener que estar así bien dando las sugerencias precisas, porque ¿qué van a ser lo más grave? Que la persona se haga el autotest después de haber tenido la situación del riesgo el día anterior y no entiendan lo que es el periodo de ventana y digo, estoy negativo. Y ahí se queda tranquilo. Entonces los autotest es más posible o más grave y más frecuentes van a ser los resultados falsos negativos, que van a ser complejos. Entonces ahí tiene que estar muy clarito en el inserto que tiene que entregar el proveedor, de que explique muy bien lo que es el periodo de ventana y qué va a significar cada resultado, ¿ya? Entonces, bueno, el peligro psicológico de separar la prueba de detección de la orientación,
una mayor dificultad para garantizar la remisión con fines de tratamiento y atención, la posibilidad de utilización de la prueba de detección del VIH que sea contraria a la ética, es decir, que una persona presiona a la otra para que se haga el autotest y esté negativo y puedan tener actividad sexual. La prueba autoadministrada como una manera de justificar las relaciones sexuales sin protección, que es un poco lo que les decía, y la preocupación de que la persona no vaya a dejar los restos ahí encima de la mesa y pase el niño y pues no sé, pasárselo por la boca, qué sé. Entonces eso son cosas que tienen que quedar muy en claro al momento cuando esto pase a, a la venta pública, ¿ya? Y ahí los QF van a tener que capacitarse para ver todos esos detalles de soporte. Entonces aquí hay unas pruebas, aquí está el Check Now de Abbott, que es un test de tercera generación, ¿ya? Y es como el laboratorio que más se ha acercado a nosotros, y es bastante fácil de manejar, es como un test rápido. La única diferencia es que uno se hace el pinchazo, ¿no? Pero funciona bastante bien. Este es el que más me gusta a mí porque es más inocuo, porque aquí ya no hay pinchazo. Aquí la persona se lo pasa por la boca, por la mucosa. eh, Está registrado por la FDA, que es bastante bueno, y el problema es que es caro, vale alrededor de $35 en Estados Unidos. Entonces acá lo más probable es que sea mucho más caro, el doble. Aquí hay otro formato de Chenvio, que es también muy bueno, y este usa una microgota de sangre tomada del dedo, y también muy fácil de utilizar. Después, otro punto muy importante que yo les decía, que son las estrategias combinadas, ¿ya? Que un poco va a cambiar la modalidad del diagnóstico del VIH, que es utilizar ya sea un test rápido, un autotest, bueno, el laboratorio que tenga una ELISA también puede ser considerado una ELISA, y tener como complemento una maquinita que mide el recuento CD4. El recuento CD4 es una buena herramienta para orientar como diagnóstico de VIH. Y otra maquinita que hace PCR en tiempo real, en menos de 50 minutos, se sabe si el paciente tiene o no tiene VIH, y si tiene VIH, uno cambia el cassette y le dice cuántas copias tiene, ¿ya? Acá hay un ejemplo, este es un autotest de otra empresa. eh, Acá hay un test rápido, que es el ALERE, y acá están las maquinitas. Este es el que mide la carga viral o el diagnóstico molecular, y esta otra maquinita el que hace el recuento de CD4. Y acá tenemos un ejemplo que no se ve muy bien. Este es un paciente de más de 70 años que llegó a nuestro hospital a hacerse una cirugía cardíaca. Y la infectóloga le pidió, bueno, una batería de exámenes, y entre esos le pidió bueno, el de la sífilis, que le salió alterado, ¿ya? Entonces ella nos pidió una carga viral de las comerciales. Entonces le dijimos, doctora, las cargas virales no son para diagnóstico. Entonces, como teníamos las maquinitas, las teníamos que hacer, dijimos, hagamos point of care. Entonces le hicimos, primero le hicimos un test rápido, le hicimos el autotest con la sangre del paciente que nos llegó, dieron positivo. Después pasamos a lo molecular. El diagnóstico molecular por PCR en tiempo real detectó VIH. eh, y después, acá no se ve muy bien, pero acá cambiamos el cassette y dio que tenía 2.863 copias. Por lo tanto, en menos de una hora ya teníamos que el paciente sí tenía VIH. Y le hicimos también el recuento de CD4, y esa persona normal supuestamente tenía 480 CD4, o sea, menos del límite eh, esperado para una persona normal. Y después en la tarde, ya como una cosa anecdótica, le dimos el gusto y hicimos la carga viral, y de Abbott encontró, no, la de Roche, perdón, encontró que tenía 6.700 copias, ¿ya? Por lo tanto, este paciente ya está en tratamiento, y como les digo, bueno, obviamente por ley, lo más probable es que este paciente también fue LSP, pero como detectaron carga viral, el médico tratante creo que ya puede darle terapia. Pero aquí hay un claro ejemplo de que estas herramientas más novedosas y más modernas pueden resolver bastante casos rápidos, y es un poco lo que se hace en Europa, ¿ya? Como yo les decía, ningún centro en Europa manda a un lugar a confirmar, ¿ya? En Argentina tampoco, en Alemania tampoco.
solamente nosotros. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso, una persona de 35 años, varón, heterosexual, que tenía estos signos. Tenía fiebre por 3 a 4 semanas, que era vespertina, alrededor de 37,8 grados. Él decía que tomaba paracetamol, ibuprofeno y se le pasaba. Tenía adenopatías de poco volumen solo debajo del oído derecho. Tenía otros síntomas como malestar general, cansancio extremo, sudoración nocturna, y comenta, hubo 3 episodios con mialgia, astralgia, y bueno, y eso de sudoración nocturna lo llevó a consultar, se hizo 3 test de COVID y los 3 negativos. Y ante eso quedó PRO y fue a consultar al infectólogo. El infectólogo le dio reposo y le pidió citomegalovirus, que le dio negativo, le pidió un test de VIH, le repetir el citomegalovirus y un test de Steinberg, y además le agregó una serología de toxoplasmosis. Ya, este paciente tenía o no tenía VIH. ¿Qué piensan ustedes? Aquí están los resultados. Bueno, le hicimos toda la batería con PointScape. El autotest de VIH dio negativo, el test rápido dio negativo. Le hicimos la maquinita con los CD4 que dieron 875, que era más bajo de lo que podríamos haber esperado. El cupo CR dio negativo. Después, aquí tengo que ayudarme. Ah, era acá. El citalomegalovirus le volvió a dar negativo, el Steinberg le dio negativo de nuevo, o sea, le dio negativo, y la toxoplasmosis le dio positivo. ¿Ya? Entonces, aquí otro ejemplo, digamos, de que este point of care, con el autotest y el test rápido, el test de ELISA también, porque también dio negativo, se van como complementando, ¿ya? Y a pesar que podríamos haber sospechado que tenía VIH, porque una de las cosas que escucha, sudoración nocturna, esas cosas que aparecen, no tenía VIH, pero tenía una toxoplasmosis. Una estrategia muy novedosa, y yo creo que debería ser implementada en nuestro centro, que en realidad esta es la parte que nadie se atreve a hacer en realidad, es el tema del opt-out, que en el fondo es poner en el hospital que en este centro, cuando usted se haga un examen de general, una hemoglobina, no sé lo que usted, perfil bioquímico, todo, se le va a incluir un test de VIH. Entonces usted tiene que saberlo, y si no quiere, tiene que firmar que no vaya al resultado del VIH. Bueno, esto lo hicieron en España, en Valencia, y de esta manera aumentaron en un 194% la pesquisa de VIH en una población de 32.000 pacientes examinados en un periodo de 14 meses. ¿Ya? Así que está claro lo que hay que hacer. El problema es que nadie lo hace. ¿Ya? Y eso.